¿Cómo están todos ustedes? ¿Bien? Bueno, quiero decirles que sean todos cordialmente bienvenidos. Me alegro, veo personas nuevas que nos están visitando hoy y créanme que me llena de gozo, me llena de gratitud delante del Señor saber que somos una iglesia que podemos ser de bendición, de oración y de bendición para muchas personas, y esa es la intención, que el templo, el lugar que el Señor nos regala, sea un lugar de oración y de bendición para todo aquel que el Señor quiera traer y que de aquí podamos emanar bendición para otras personas, porque eso es la iglesia, un canal de bendición para todos los pueblos. Entonces, dicho esto, quiero decirles que estoy gozoso también. Hoy estamos celebrando el Día de las Madres, vamos a celebrar el Día de las Madres en medio de nosotros. Entonces, esto hace que sea una celebración también con algunos toques especiales, tan especiales que, por ejemplo, el texto que viene para hoy tiene alusión a las madres, ¿no? Y es importante saber en qué tiempo, cuál fue el contexto más o menos en que se dio este pasaje de las Escrituras. Y este pasaje está en Primera de Samuel capítulo 1, y el texto se dio dentro de una situación bastante compleja. El pueblo de Israel, el Estado había acabado de perder la batalla contra los filisteos, mataron a Sansón, y entonces hay una decadencia de Estado, hay un desorden, hay situaciones complejas, hay una decadencia moral, religiosa, la religión inclusive se estaba yendo a pique, el oficio sacerdotal estaba totalmente pervertido, Elí y sus hijos estaban haciendo desastres con el oficio sacerdotal, había una decadencia impresionante, cada cual hacía lo que bien le parecía, parecían sin Dios y sin ley. Se necesitaba un liderazgo que tomara riendas en una nación llena de incertidumbres, de confusión, de maldad, de pecado, llenas de contrariedad a la voluntad de Dios. Se requería de un líder que se levantara, pero ese líder no estaba. Entonces se necesitaba de una mamá al diseño de Dios. Y así he titulado el mensaje para hoy: Madre al diseño de Dios. Se necesitaba de una madre, y es interesante cómo el texto que nos reúne hoy habla de dos mamás, y quiero pedirles que vayan conmigo al libro entonces de Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 1, y voy a leer en la Nueva Versión Internacional, la NBI. Para las personas que nos visitan hoy, les cuento que usamos mucho la NBI, no porque las otras versiones no sean buenas, por favor, no nos vayan a malinterpretar, sino porque la terminología de la Nueva Versión Internacional es una terminología de fácil comprensión para un público como el nuestro, mientras que otras versiones que se acostumbran leer mucho en iglesias cristianas, como la Reina Valera de los 60, Dios bendiga esa versión tan preciosa, es una versión muy poética y fue escrita para un público europeo. Como nosotros no somos un público europeo, entonces usamos una versión de Biblia que vaya más a nuestro léxico, a nuestro contexto, que use terminología de fácil comprensión para nosotros. Entonces por eso leo en esta versión, y lo voy a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a favor de todos ustedes, y dice la palabra del Señor. En la tierra de Efraín había un hombre sufita de Ramatayín. Su nombre era Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tu, hijo de Suf, efraimita. No era copacabanita ni bellanita, sino como era de la tribu de Efraín, entonces era efraimita. ¿Ok? Elcana tenía dos esposas, una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año Elcana salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Fines, los dos hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcana solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía, pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces Elcana, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Una vez, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor,
Con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme, te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo: ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza, soy solo una mujer angustiada que he venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y a mi aflicción. Vete en paz, respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Gracias, ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto, Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento, su semblante cambió. Al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcana se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo: al Señor se lo pedí. Cuando Elcana salió con toda su familia para cumplir su promesa y ofrecer su sacrificio anual al Señor, Ana no lo acompañó. No iré hasta que el niño sea destetado, le explicó a su esposo. Entonces sí lo llevaré para dedicarlo al Señor y allí se quedará el resto de su vida. Bien, haz lo que te parezca mejor, respondió su esposo Elcana. Quédate hasta que lo destetes, con tal que el Señor cumpla su palabra. Cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño a pesar de ser pequeño y lo llevó a la casa del Señor en Silo. También llevó un becerro de 3 años, una medida de harina y un odre de vino. Luego sacrificaron el becerro y presentaron al niño a Elí. Dijo Ana: mi señor, tan cierto como que usted vive, le juro que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. Ese es el niño que yo le pedí al Señor y Él me lo concedió. Ahora yo por mi parte se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a Él. Entonces Elí, el sacerdote, se postró allí ante el Señor. Amén. Esta es pues la palabra del Señor. Les ruego que la recibamos como lo que es, la palabra poderosa de nuestro Dios. Oremos. Soberano Señor y Padre glorioso que estás en los cielos, te adoramos, Rey eterno, y te damos gracias por tu bendita palabra. Te ruego, Señor, que tu palabra hoy penetre a lo profundo del corazón de cada uno de nosotros, al corazón de aquellas personas que a través de las redes nos están viendo en este instante, que están siguiendo la transmisión. Yo te ruego, mi Señor, que les bendigas a todos ellos con el poder maravilloso de tu palabra, que seas tú consolando, desafiando, restaurando, sanando y trayendo esperanza, Señor. Pero asimismo que tu palabra produzca tanto en este servidor que ora delante de ti como en toda la congregación, Señor, que estamos escuchando este mensaje, que tu palabra traiga arrepentimiento, Señor, y haga de nosotros corazones humildes como cantábamos ahora. Danos un nuevo corazón, un corazón, Señor, que vea las cosas diferentes, donde tu palabra llene de vida nuestra vida y sea viva en nuestro interior. Ayúdame a predicar con fidelidad, con temor, con temblor, de tal manera que no sea mi propósito perverso, que no sean las intenciones de un hombre pecaminoso como yo expresadas, sino tu propósito, Señor. Te lo ruego para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, dicho esto, quiero compartirles que estoy muy gozoso de nuevo de que el Señor me esté permitiendo predicar hoy en honor a su nombre, por favor, obviamente, pero también un texto tan alusivo y tan tremendo para las mamás, para aquellas mamás que han sufrido pecado, que tal vez se han llenado de altivez, de soberbia, y tal vez han querido menoscabar a otras madres, pero también de aquellas madres que han sufrido por
querer tener un hijo y no poderlo tener, aquellas madres que han sido menospreciadas, que han sido maltratadas, que han sido injuriadas, que de alguna manera han tenido ciertos complejos de inferioridad, se han avergonzado, han sido estigmatizadas socialmente, pero que Dios hoy a través de este texto va a traer consuelo y esperanza al corazón de ustedes, pero no solamente a ustedes, también a los niños, a las niñas, a los varones que estamos acá y a los jóvenes. Esta palabra trae esperanza, consuelo, fortaleza y grandes desafíos para nosotros hoy. Entonces me gozo por eso, y como les dije, el título que he dado a esta predicación, a esta exposición, es una madre o madre al diseño de Dios, y lo he desarrollado en 3 punticos y quiero que me acompañen. El primer punto de mi bosquejo es: una madre al diseño de Dios enfrenta las tormentas. Una madre al diseño de Dios derrama su corazón en la presencia del Señor, no lo endurece, sino que lo ablanda y lo derrama ante la presencia del Señor. Y el tercer punto de mi bosquejo es: una madre al diseño de Dios se amolda a los planes eternos. Ella se amolda al diseño original de Dios. Con esto entonces les pido que me acompañen y que por favor me tengan paciencia. Es un texto que tiene profundo contenido y con total seguridad, dado a mis limitaciones humanas, desarrollaré un poco porcentaje de lo que hay dentro del texto, pero quiero que ese porcentaje sea lo que Dios tiene para tu vida hoy. Amén. Entonces quiero invitarle para que me acompañes a los versículos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor de nuevo: en la sierra de Efraín, era como la tribu de aquellos hombres que de alguna manera se iban a consagrar al Señor, había un hombre sufita de Ramatayim. Su nombre era Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tu, hijo de Suf, efraimita. Elcana tenía 2 esposas. Ya eso nos está explicando de una problemática humana. ¿Qué es esto? Era practicante de la poligamia. No que Dios haya hecho el matrimonio, no que Dios haya hecho el matrimonio de un hombre con 2 mujeres. No, Dios inicialmente, el diseño original es un hombre y una mujer unidos por la fe delante de Dios. Y aquí me está mostrando una problemática, así que tal vez las esposas hoy van a entender que estas 2 mujeres ya tenían un problema y era un esposo polígamo. Y tal vez los esposos que ustedes tienen no son el hombre perfecto, así como Elcana no era el hombre perfecto. Pero seguimos con el texto y dice: una de ellas tenía 2 esposas, una de ellas se llamaba Ana. Ana quiere decir llena de gracia, es una mujer llena de gracia. Una mujer llena de sabiduría, una mujer llena de belleza. Y la otra se llamaba Penina. Penina, ¿se dan cuenta el orden en que el autor las coloca? Ana está en primero. Da esto la idea de que posiblemente Elcana se casó con Ana, y a raíz de que no pudo darle hijos, entonces más adelante se consiguió otra esposa. Y la pobre Ana, llena de sumisión, con un corazón muy rendido ante el Señor, no le quedó más que hacer sino seguir amando a su esposo y vivir bajo un escenario nada fácil y nada apetecible por ninguna de ustedes. Ninguna de ustedes quisiera tener un esposo con una rival ahí viviendo en la misma casa, ¿verdad que no? Para nada. Para nada. Ya se imaginarán entonces cómo fue de pesado el ambiente dentro de esa familia. Dice entonces, una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Permiso, voy a retirar este micrófono porque creo que siento que me voy a golpear contra él. Entonces, una se llamaba Ana, la otra Penina. Esta tenía hijos, es decir, Penina tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Algo particular que nos está mostrando el texto acá a partir del versículo 3 es que cada año Elcana hacía algo. ¿Qué están haciendo ustedes ahora en este momento? ¿A qué vinieron a este lugar? ¿Verdad que vinieron a adorar al Señor? Mira lo que dice: cada año Elcana salía de su pueblo, es decir, él salía de viaje para ir a adorar al Señor. ¿A dónde iban? A Silo. Silo era el lugar que en alguna manera, donde en alguna manera estaba el templo, por decirlo de alguna forma, aunque en ese momento no existía el templo construido, pero era el lugar donde reposaba el arca de Dios. Entonces era el lugar de adoración. Hoy en día, y después con el rey Salomón, se convirtió en el epicentro mundial de adoración, dado que
es Jerusalén donde está construido el gran templo que construyó Salomón y lo dedicó al Señor. Entonces, cada año viajaban de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios, donde Ofni y Fines, los dos hijos de Elí, los sacerdotes, oficializaban precisamente como sacerdotes al Señor. Interesantemente, entonces estamos observando en estos primeros versículos la problemática del hombre es el pecado. No es que Dios acepte la poligamia, no, en ningún momento. El diseño original, un hombre, una mujer. Pero a raíz de la caída del hombre, a raíz del pecado, el hombre ha querido hacer como bien le parece. Pudo haberse quedado Elcana con su esposa Ana y confiar en la soberanía del Señor, esperar en los tiempos de Dios a que Dios le proveyera un hijo si era la voluntad de Dios. Pero no, el hombre desesperadamente buscó soluciones, parecido a Sara, que buscó soluciones adelantándosele a la promesa del Señor. No esperando en el tiempo del Señor, y entonces cayó en el pecado del adulterio y la poligamia. Y aquí entonces tenemos un estilo nuevo de familia. Cualquier parecido con la realidad nuestra es pura coincidencia. El hombre, a raíz del pecado, ha querido hacer como bien le parece, y hasta el día de hoy todavía el hombre está tratando de crear diseños diferentes al diseño original de Dios. Es interesante entonces que entendamos que como Elcana nosotros vivimos, como Elcana, Penina y Ana, nosotros vivimos hoy en un mundo no muy distinto a la decadencia en la que vivía el mundo de esta familia, ¿sí? Entonces nos encontramos aquí que este era un hombre no perfecto, un esposo no perfecto, como ninguno de nosotros lo somos. Nosotros no somos perfectos. Nos encontramos aquí con un hombre que, pese a su pecado, había en su corazón algo bondadoso. Había en su corazón algo hermoso, algo que le haría brillar en medio de los demás hombres, y era que era un hombre temeroso de Dios, un hombre que iba a adorar a Dios y que no lo hacía a solas, él iba con su familia. ¿Se dan cuenta cómo el texto sigue diciendo? Versículo 3, cada año Elcana salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Fines, los dos hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes al Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcana solía darles a Penina, su esposa que tenía hijos, y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Estamos hablando de la ofrenda para el sacrificio, pero a Ana le daba una porción especial. No sé si sería el doble, si sería el triple, no sé, el texto no nos dice si era por cantidad. Se dice que el texto nos dice, le daba una porción especial. Razón, la amaba. Fue su primera mujer, su primera esposa. Aunque no le daba hijos, él amaba profundamente a esta mujer. Entonces encontramos allí dos mujeres, un camino y un esposo. Ese podría ser un buen título para una predicación también en este pasaje, ¿no? Un hombre, dos mujeres y un camino. Aquí están camino a adorar al Señor, y él entonces le da a todos sus hijos, a sus esposas, la porción para ir a adorar. Nos encontramos con un hombre que, pese a su pecado, busca adorar al Señor, busca honrar al Señor, como cualquiera de nosotros lo estamos haciendo. Esposos, en alguna forma Elcana, pese a su pecado, pasa a ser un referente para la vida de nosotros hoy, solamente en el sentido en que debemos reunir a nuestra familia, motivarlos, promover la adoración al Señor en medio de nuestros hogares. Tú y yo no somos perfectos como Elcana no lo fue, pero tenemos un llamado, y este modelo nos está mostrando que tu responsabilidad y la mía, de acuerdo al diseño de Dios, es promover la adoración, el temor de Dios en nuestros hogares, cosa que en nuestro contexto no se ve. Ni a los presidentes, ni a los alcaldes, ni gobernantes, y a muchos padres de familia, lo que menos les interesa es que se hable de Dios en sus casas. Pero nosotros tenemos aquí entonces un referente. La Biblia desde el Antiguo Testamento, entonces, como en el Nuevo Testamento, revela con perfecta claridad que Dios ha mandado a su pueblo. Si me regalan sonido acá, les agradezco, para no tener que gritar. Ok, sonido, un poquito más por favor. Retornos, sonido. Ok. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo revela que Dios ha mandado a su pueblo a cuidarse de cultura. Si me regalan más retorno, les agradezco.
Allá mandaba a su pueblo a cuidarse de culturas paganas. ¿Cuál es la intención? Y lo vemos en Deuteronomio 7, 3, 4, cuando le dice a su pueblo: cuando entréis a la tierra prometida, cuídense de mezclarse con las culturas de esos pueblos. No vayan a entregar, a pedir que las mujeres de esos pueblos se casen con sus hijos, ni entreguen sus hijas a que se casen con los hijos de esos pueblos, porque ellos adoran dioses extraños y entonces los llevarán a ustedes a pecar adorando ídolos. ¿Sí? Entrando al paganismo. Y es así como entonces en el Nuevo Testamento, en Deuteronomio 7, 3, 4 dice: no te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellas los apartarán del Señor y los harán servir a dioses con D minúscula. Asimismo, el apóstol Pablo en Romanos 12, 1 y 2 está diciéndole al pueblo, al pueblo de cristianos, a la iglesia del Señor: os pido pues por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos santos como sacrificio vivo delante del Señor, para que puedan comprobar y no se amolden a las corrientes de este mundo, no se ajusten a las modalidades, a las filosofías, a las teorías de este mundo, sino que sean transformados sus corazones, sus pensamientos, su mente. En la versión Dios habla hoy, una versión católica, dice: cambia tu manera de pensar. Así que cambia tu manera de pensar para que tu manera de vivir cambie y puedas conocer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Nosotros necesitamos conocer la voluntad de Dios, como se lo dijo Ananías, llevado por el Espíritu Santo, por Jesús directamente, a Saulo de Tarso, allí en Damasco, y le dijo, ¿qué le dijo? Y allí se encuentra en Hechos 22, 14: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido propósito para que conozcas su voluntad y escuches las palabras de su boca y veas al justo. Ese es el propósito. Entonces nosotros necesitamos conocer a Dios. El apóstol Pablo le está diciendo: no se conformen a este siglo, no emparenten. Y allí en 1 Corintios 7 Pablo está mandando a los creyentes a casarse con creyentes, con cristianos. En 2 Corintios 6, 14 está ordenando a no hacer yugo marital con inconversos. La razón entonces es protegerlos de la desigualdad, protegerles la fe, protegerles la vida piadosa y evitar las tormentas que produce el pecado. Precisamente el versículo 3 de nuestro texto nos está mencionando a los hijos de Elí, porque más adelante, ¿por qué menciona a Elí y a los hijos de Elí? Precisamente porque a partir del capítulo 3, del capítulo 2 al final y el capítulo 3, se va a desarrollar o se va a revelar más bien el tremendo pecado, cómo se estaba denigrando y distorsionando, corrompiendo el oficio sacerdotal del entonces. Por eso es que menciona entonces a Elí y a sus hijos. Y allí en los versículos 4 al 5 quiero que me acompañes allí, por favor. Cuando llegaba el día de ofrecer otra vez su sacrificio, eso ya lo acabamos de leer, versículo 5, pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Con esto entonces podemos entender que en ese matrimonio ocurrían cosas peculiares. Lo primero es que entonces parece ser él, a raíz de que Ana no le daba hijos, entonces se casa con otra mujer, esta le da hijos. Lo que pasa es que los hijos en ese contexto representaban un significado bastante profundo y bastante importante para toda familia, para todo matrimonio. Finalmente eran los hijos los que iban a proveer para ese hogar al final de los días de sus padres. Y además el hijo mayor se encargaría de redimir a la familia y de redimir aún a sus hermanos y todo esto. Entonces él, aunque amaba a Ana, quería proveer para el futuro, para la estabilidad económica también de su familia. Entonces ahí estaba Penina cumpliendo una función. Tal vez era una mujer no amada, pero era la que producía hijos e hijas. Pero ahí estaba Ana, la que llenaba los deseos pasionales, la que llenaba los sentimientos, la que llenaba los amores que necesitaba llenar el corazón del Cana. Entonces ambas estaban bajo la soberanía de Dios, cumpliendo una función importante. Otra vez, no es que ese sea el diseño de Dios, no es que Dios aprobara esa realidad
de la poligamia, no, para nada, pero después de darse esta situación, Dios les bendecía de una y otra manera, así como usted y yo, siendo pecaminosos, no siendo perfectos, siendo infieles, recibimos todos los días de parte de Dios bendición tras bendición, bendición tras bendición, como parte de la gracia del Señor. Entonces, versículos 4 y 5 vemos allí que pese a que en ese hogar ya contaba con hijos, los cuales son bendición de Dios para los padres. ¿Cuántos creen eso? Que los hijos son bendición de Dios para los padres, así lo expresa las Escrituras. Pese a que contaban con esa bendición, y aunque el padre daba buen trato a ellos y a su madre y se esforzaba en amar a Ana, el pecado seguía pasando la factura. Los versículos 6 al 8 nos muestra cómo entonces Penina injuriaba a Ana, la hacía sentir menos, usaba la bendición de sus hijos para humillarla, haciéndola enojar y haciéndola entrar en angustia y depresión, hasta que ella se sintiera tan mal que perdía todo sentimiento de gozo. Ana perdía hasta el sentimiento de alegría, aun cuando iban a adorar. Y es que es importante cómo en el momento de adorar, o más bien la adoración, pasa a ser un momento único en la vida del creyente. Como cristianos hemos experimentado, y es real, yo no sé cuántos de ustedes mientras estábamos adorando ahorita vivieron un momento especial en la presencia del Señor. No hay cosa más maravillosa que estar en la presencia del Señor en adoración. Y sabes, la adoración nos trae a nosotros paz. ¿Sienten paz cuando están adorando? ¿Verdad que sí? ¿Sienten gozo? ¿Sí? Aunque tal vez vengamos con el corazón partido, como dice alguna canción por ahí, sin embargo, estar en un tiempo de adoración, aún con el corazón partido, vamos a sentir paz de Dios, vamos a sentir seguridad en la presencia de Dios. Y sabes, al final terminamos, independiente de la tristeza por el corazón partido, vamos a sentir alegría y contentamiento en el corazón. Algunos dicen, ay, en el tiempo de la adoración qué livianita, dicen algunas mamás, ¿verdad? Es importante que en el tiempo de la adoración encontramos paz, seguridad y un gozo profundo e inexplicable muchas veces, y algunos hasta lloramos. Yo soy muy llorón y a veces cuando estoy en un tiempo de adoración lloro de una manera impresionante, y uno no explica por qué, pero es que estamos en la presencia del Señor y uno se goza, se ríe, se alegra, pero también llora muchas veces, y es justamente de esa alegría. Dice que el texto que adorar en espíritu y en verdad es como si nosotros estuviéramos bebiendo del agua viva, de la cual Jesús le dijo a aquella mujer, en verdad, el que beba del agua que yo le daré jamás volverá a tener sed. Entonces, estar en tiempos de adoración es como estar bebiendo en un momento de mucha sequía, poder beber del agua de vida que Jesús nos da. Estar en adoración es estar en un tiempo maravilloso en la presencia del Señor. Y es interesante que entonces Ana anhelaba subir a Silo, ir al templo, recibir lo que le daba su esposo para presentar ofrenda y adoración ante el Señor. Pero sabe, el enemigo sabe que cuando nosotros nos acercamos al Señor en adoración, nosotros vamos a ser fuertes, nuestras familias se levantarán con poder, nuestras familias darán con mayor facilidad solución a las problemáticas que hay. Ana en adoración podía soportar con mayor facilidad las ofensas de su rival, podía soportar con mayor facilidad el pecado de su esposo. Ana sabía que en adoración ella podía hacerse fuerte aunque fuera débil. Pero como el enemigo no quiere eso, entonces quiere estorbar a los momentos de adoración. ¿En qué momento era que Penina la turbaba? Justamente cuando iban a salir, cuando recibía esto. Mire cómo dice entonces los versículos, dice cada año, versículo 7, acompáñame por favor, cuando iban a la casa del Señor. ¿A qué iban a la casa del Señor? A adorarlo, a presentar sacrificios de paz. Y dice el texto, Penina la atormentaba. ¿Cuándo? Cuando ella iba a buscar adorar al Señor. Adán y Eva en el jardín del Edén estaban en una coinonía maravillosa y una relación perfecta con Dios el Padre. ¿Y quién creen que se les metió en el camino para robarles esa seguridad, esa paz, ese gozo y esa alegría? ¿No fue el diablo? Aquí Penina está siendo usada por parte del diablo para robarle la bendición a Ana de poder adorar, porque Penina sabe que si ella adora será fuerte y la va a ver con gozo.
Pero cuando el cristiano deja de adorar, cuando el cristiano pierde la perspectiva de reino, nosotros dejamos de adorar y entramos con amargura y nadie va a ver la luz de Jesús en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque dejaste lo que te corresponde hacer, dejaste de hacer lo que te corresponde hacer, de adorar a tu Señor, de adorar a tu Creador. Cuando perdemos eso, cuando nos debilitamos en la adoración, nosotros perdemos el brillo de Dios en nuestra vida. No perdemos la protección de Dios, no perdemos la salvación de Dios, no me vayan a malinterpretar, por favor, pero perdemos el brillo y la gente podrá decir, ¿y eso que es cristiano? ¿Qué tal que no lo fuera? Sí. Interesantemente, entonces Penina está estorbándole a una mujer que no quiere otra cosa más que adorar al Señor. El texto en ninguna parte van a ver que Ana se iguala con Penina, en ningún momento. Más bien, el texto nos está mostrando cómo Penina injuriaba, la hacía sentir menos, usaba la bendición de sus hijos para humillarla, para hacerla enojar, para hacerla angustiar, para que sintiera depresión y perdiera el sentido de gozo hasta tal punto que ella más bien ni siquiera quería comer. Y es que vale aclarar, cuando se iba al templo y se ofrecía allí el carnero de 3 años, recuerdan que llevaban los carneritos para ofrecerlos, después de que los presentaban al sacerdote y se ofrecían el altar, el sacerdote dejaba una parte para él y la otra parte se la entregaba a la persona que presentó el sacrificio, y entonces entraban en una fiesta de celebración de profundo gozo y alegría, y todos comían de esa ofrenda que presentaron del sacrificio. ¿Se dan cuenta? Entonces que Penina le hacía perder el gozo a ella y ni siquiera quería comer. Le quería robar los tiempos de adoración al Señor. Como cristianos nosotros hemos experimentado entonces que no hay mayor cosa que nosotros presentarnos como ofrendas delante del Señor. Presentar a Él nuestro corazón sacrificado, aunque contaminado, pero sacrificarlo para poder entrar en esa presencia y esa relación íntima con el Señor. Pero otra vez, como el plan del enemigo ha sido robarle a los hijos de Dios la paz, la armonía y la alegría que da nuestra relación con Él, por eso Penina por su pecado era usada para atormentar a Ana, de tal modo que ni las palabras de su esposo en el versículo 8 la podrían consolar, no le servían de consuelo. Mira el versículo 8 que le dice, entonces Elcana su esposo, al verla así le decía, Ana, ¿por qué lloras, mi amor? Mi reina, ¿por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? ¿Qué dirían las madres? No lo eres. Es que la relación de esposos es de esposos y la relación con los hijos es de hijos. Son 2 sentimientos, 2 relaciones totalmente diferentes. Ni siquiera el consuelo que trataba de darle su esposo la podía consolar en ese momento. Entonces es interesante cómo Ana está destrozada y ni siquiera las palabras de su esposo, el amor que él le daba, le servían para ser consolada, porque el esposo nunca va a suplir esa relación que suple la necesidad de una madre, de una mujer que quiere ser madre y que la va a encontrar en un hijo. Y con esto quiero pasar a mi segundo punto. Les pido que vamos al segundo punto y están en los versículos 9 hasta el 18. Allí en los versículos 9 al 18 yo no lo voy a leer, pero ustedes sí lo van a ir leyendo mientras yo voy acá avanzando. Dice que, versículo 9, una vez estando en Silo, ya les dije, Silo era el centro religioso en tiempos de Josué y en tiempo de los jueces. Eso lo encontrarán quienes están tomando nota y quieren saber en dónde lo van a encontrar como el centro de adoración. Jueces 18, capítulo 18 de Jueces. Se convirtió en la capital de las 12 tribus aliadas. Allí era donde moraba el arca del pacto bajo la custodia de los sacerdotes. En Silo estuvo el tabernáculo de Dios también hasta que se construyó el gran templo de Salomón, y hasta hoy ha sido el centro de adoración de los judíos. Estando allá, Ana se acercó hasta lo más cerca, valga la redundancia, se acercó hasta lo más cerquita que pudiera. ¿De qué cosa? Del lugar santísimo, el santuario. El santuario era donde moraba el arca, la presencia de Dios. Y entonces ella se acercó. Están en el templo, van a celebrar los sacrificios. Hay sacrificio, hay momento de celebración, de gozo y de fiesta. Y el lugar del sumo sacerdote era estar a las puertas del santuario, ¿cierto? Allí estaba Elí, y a ella no le importó que estuviera su esposo.
que estuvieran los hijos de su esposo, que estuviera su rival Penina, que estuviera el sacerdote. A ella no le importó nada. Ella quería estar lo más cerca que pudiera de Dios, porque su enemigo la quería apartar de la presencia de Dios, le quería robar la adoración a Dios. Entonces ella busca estar lo más cerca posible. ¿Y qué nos dice el texto? Mire, versículos 9, 10, perdón. Versículo 9, la segunda parte. Y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar. ¿Cómo? ¿Con lágrimas fingidas? No, desconsoladamente esta mujer llegó y rindió su corazón en la presencia del Señor. No sé si se dan cuenta de la manera en cómo ella está batallando espiritualmente. Si hablamos de guerra espiritual, muchos que saben de guerra espiritual, yo de eso no sé nada, pero si quisiéramos aprender a hacer guerra espiritual, Ana está haciendo una guerra espiritual impresionante. Ella está buscando la presencia del Señor, no le importan los demás y ella rinde su corazón ante el Señor. Lo que más le duele al enemigo, que nosotros busquemos cercanía de Dios y rindamos nuestro corazón a Él, que nos despojemos de cualquier prejuicio y podamos adorarlo con plena libertad. Eso estaba haciendo Ana. Qué guerra espiritual la que estaba haciendo. Yo no sé cómo se sentiría Penina al verla llorando y desconsolada. Ya vea cómo la tengo, pero lo que ella no sabía es que estaba acercándose a la fuente de todo poder, a la presencia del Señor. Amén. Esta es una madre de acuerdo al diseño de Dios. Esta es una madre que no le importa que su hogar esté lleno de problemáticas, que no le importa que las cosas no vayan bien, no le importa que su esposo sea imperfecto y que tenga una rival, que hayan hijos que ella no pueda tener. Ella quiere buscar la presencia del Señor porque sabe que allí está su fortaleza. Allí ella dejará toda debilidad. Allí ella va a ser la madre que nunca antes había sido, y entonces ella se declara como una madre por fe. ¿Y ella a qué va? A la presencia del Señor. Es interesante, hermanos, que Ana se rinde ante la presencia del Señor, humillando su corazón, reconociendo la soberanía. ¿En qué momento reconoce la soberanía? Mira cómo le dice en los versículos 9, ahí está Penina, llorar ni comer quería. Entonces Elcana, en versículos 10, estaba por aquí perdido. Con gran angustia ella comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto. Ojo a la oración. Es interesante, ella está reconociendo la soberanía. ¿Qué dice? Señor Todopoderoso. Eso quiere decir Dios de los ejércitos de los cielos. Eso quiere decir el único Dios verdadero. Eso quiere decir que Dios es Dios y que no hay otro Dios por encima de Él. Que Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él está en todas partes. Él cubre toda la esfera universal. Dios todopoderoso. Hace un reconocimiento interesante, ¿sabes? Cuando tú te acercas a Dios, debes conocer algo de Dios. Por lo menos entiende hoy que según Ana, una madre al diseño de Dios, el Dios de los israelitas, es el Dios todopoderoso. Si eso te sirve como garante para acercarte a Dios, tómalo para ti, porque necesitamos conocer a Dios. Si tú no conoces a Dios, tú no vas a adorar a Dios. Amén. Ok, Ana está diciendo entonces: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta tu sierva. El Dios les había dicho ya a todo el pueblo que si se unían a esas naciones paganas y practicaban los pecados de ellos, Él iba a apartar la mirada de su pueblo y los iba a dejar a la merced de sus enemigos. Ella está recordando entonces las palabras de Dios y le está diciendo: si te dignas mirar, yo no soy digna de que me mires, como dijo María, la Virgen María en Lucas capítulo 1 le dice al Señor: ¿cómo te has dignado mirar la bajeza de tu sierva? Aquí está esta mujer: si te dignas mirar la desdicha de tu sierva. Y ahí está la identidad también, saca su credencial. Yo soy una mujer desdichada, no soy digna de ti, pero soy tu sierva. Yo no sé cuántos todavía dicen soy cristiano.
Nosotros necesitamos tener clara nuestra identidad. Y aquí está: una madre al diseño de Dios jamás pierde su identidad. Ella sabe que por su pecado no es digna de Dios, no es digna de las bendiciones de Dios, pero ella sabe que sigue siendo hija de Dios y por tanto sierva de Dios. Y aquí está sacando su credencial. Señor, si te dignares mirar la desdicha, la situación en que se encuentra esta tu sierva, ¿cuál sería la desdicha que ella estaba viviendo? Ya más o menos sabemos. Yo no sé cuál será tu estado como madre, como esposa, como mujer. Aún los padres que están aquí, los hombres que están aquí, los jóvenes, los niños, yo no sé si algún niño podría acercarse también a la presencia del Señor. Claro que puede hacerlo. Y tal vez el niño está preocupado por los problemas de sus papitos. Tal vez el niño está preocupado porque hay problemas en el vecindario que están atentando contra su hogar. Y entonces el niño también puede acercarse. Niños que están acá, esta palabra también es para ustedes. También pueden acercarse a la presencia del Señor. El diablo no va a querer que usted tenga una relación con Dios. Jóvenes, adolescentes, por favor, escucha esto. Esto es palabra de Dios para tu vida. Dios quiere que te acerques a Él, porque con una relación con Él constante tú vas a tener una mejor calidad de vida. Eso dijo Jesús: yo he venido para que tengan vida y la tengan con calidad, en abundancia. Eso quiere decir con calidad. Pero el diablo no quiere que tú vivas una vida con calidad. El diablo te quiere alejar. Por eso no quieres que tú seas un adorador del Señor. Él no quiere que tú seas siervo. Pero tú tienes que mantener tu identidad firme donde es. Y aquí está Ana sacando su credencial: si te dignas mirar la desdicha de esta tu sierva. Wow. Eso ya deja mucho que decir. Yo no sirvo a Elcana, o sirvo a Elcana, pero mientras sirvo a Elcana estoy sirviéndote a ti. Y ella está pidiendo algo, y mire lo que está pidiendo. Entonces es interesante que cuando nosotros vayamos al trono de la gracia, cuando nos acerquemos a la presencia del Señor, sepamos: uno, a quién nos estamos arrimando, a quién nos estamos acercando. Dos, quién soy yo, quién se está acercando, cuál es mi posición. Desdichado, perdido, pecaminoso, no soy digno de que Él me mire. Pero también en una actitud de siervo o de sierva. Los niños, todos los que estamos acá, somos llamados por parte del Señor a acercarnos a Él, pero con precisión, con ideas, con planes, proyectos. ¿Sabes? La primera predicación que se hizo el 5 de julio del 2019, cuando abríamos Redil Copacabana por primera vez, tenía que ver con Dios de sueños, un Dios que sueña con un pueblo. Ese día invité a todos a que nosotros debemos de ser soñadores. Ana, una madre al diseño de Dios, es una mujer que sueña. Ella es estéril, ella no puede, ella está imposibilitada, ella está frustrada, está humillada. Sin embargo, ella es una madre por fe. Ella se presenta a la presencia del Señor a clamarle. Si te dignas mirar la desdicha, no poder tener hijos, para una esposa, para una mujer en ese contexto, era una desdicha tremenda. El tenerlos, un gran alivio, un gran privilegio. Tanto así que era el orgullo de Penina, y utilizaba a sus hijos no para bendición, sino para hacerle el mal a otros. Espero no te identifiques con Penina. Que lo que Dios te ha dado, las bendiciones que Dios te ha dado, no sean para tu orgullo y vanagloria, sino que sean para glorificar a Dios. Aquí está Ana clamando por un hijo. Ella está apasionada por tener un hijo. Pero sabes, ella no estaba pidiendo un hijo para su gloria y su vanidad. Ella estaba pensando en la realidad en que estaba viviendo la nación del pueblo de Israel. La decadencia social y política, el desorden estatal. No habían leyes, andaban como sin Dios y sin ley. No, cada cual hacía lo que le daba la gana. Había una decadencia, una pérdida total de la moral en el ser humano. El sacerdocio estaba tirado por el piso. No había quien hiciera algo, no habían buenos líderes. Ella sabía que la nación de Israel necesitaba un buen líder, y para ese buen líder se necesitaba una mujer conforme al corazón de Dios, que clamara por tener hijo, así tuviera toda la imposibilidad, así no fuera apta, así no cumpliera con el perfil. Señor, dame la oportunidad de tener un hijo, no mujer, un hijo varón, porque lo necesitamos para la gloria de tu nombre, y entonces te lo dedicaré a ti toda la vida, todos los días de su vida. Wow, esta mujer no está pidiendo para sus instintos, para cumplir sus fantasías. No, ella está pidiendo para el reino del Señor. Jesús dice: buscad primeramente el reino del Señor. Pero nosotros buscamos nuestro reino antes que buscar el reino del Señor. Ese es el problema, que siempre estamos buscando para el reino nuestro y no para el reino del Señor. Pero Ana, una madre al diseño de Dios, que no es madre todavía porque es estéril, ella está imposibilitada, viene y busca la presencia del Señor para buscar
la resolución a su problema. Yo no sé dónde buscas tú la resolución al problema, pero saben, otra vez me dirijo a toda la audiencia, una audiencia mixta que el Señor me ha permitido tener, y predico para los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, profesionales o no, quien quiera que seas, empresario o empleado. Sabes, esta palabra es de Dios para ti. Yo no sé dónde buscas solución a tus problemas, si te agarras de las mechas con penina, o vas y revuelcas al cana, o si más bien buscas estar cerca en la presencia del Señor y venir a clamarle y rendir su corazón delante de Él. Eso es lo que Ana nos está mostrando acá. Y esa es una madre, un joven, un niño, un padre, un esposo, al diseño de Dios, lo que debemos nosotros buscar. El santuario del Señor, la presencia del Señor. ¿Y sabes quién es ese santuario? Cristo. Jesús es el santuario, el tabernáculo de Dios. Él es donde está la presencia de Dios. Si tú eres un cristiano, si tú dices que eres cristiano, recuerda, Jesús vive en tu corazón. ¿Estás clamando delante de Él? ¿O te estás agarrando de las mechas con cualquier demonio que haya haciendo supuestamente guerra espiritual? Por favor, un corazón rendido es lo que necesita la iglesia del Señor. Un corazón rendido a la presencia del Señor es lo que este mundo necesita. Ana estaba pidiendo porque el país, el pueblo judío, necesitaba un líder, y ese líder tenía que dárselo una madre que fuera conforme al diseño de Dios. Y ahí estaba Ana pidiendo para la gloria de Dios. Entonces encontramos acá que Ana, conforme al corazón de Dios, derrama su corazón en la presencia, reconoce la soberanía de Dios, Dios de los ejércitos, Dios de todo poder, soberano, que sabes mi pecado, y aún así, si quieres mirarme, por favor, regálame un hijo varón. Y sabes, mirando todo esto, me permite visualizar 3 problemas que hay en el pueblo cristiano en la actualidad. Y quiero rápidamente ir allí, y dice: el primer problema que este texto nos permite ver es creer que en medio de las aflicciones Dios nos ha olvidado y que deja de escucharnos. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, de sus malos pensamientos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Creen que Dios oyó a Ana? Por supuesto que sí. Segundo problema que este texto nos permite visualizar es olvidar nuestra identidad para incursionar en libertinajes. Eso le pasó a Elcana, y trajo poligamia y problemática a su casa. Cuando nosotros olvidamos nuestra identidad para querer hacer lo que queramos, pues que tampoco para ser tan fanáticos, pues no, es que vamos a espiritualizarlo pues todo, no. Bueno, tú verás si lo carnalizas todo más bien, en vez de espiritualizarlo todo. Pero la vida del creyente es una vida espiritual en todo momento, porque Dios es espíritu, y Él ha puesto de su espíritu en ti, y tú te mueves por espíritu y por carne. Tu cuerpo necesita el espíritu que Dios puso dentro de ti para que te puedas mover. Somos bipartitos, compuestos por espíritu y por cuerpo. Entonces necesitamos entender eso, de que no podemos olvidar nuestra identidad y más bien mantenernos. Por eso Romanos 12:1-2, otra vez el apóstol Pablo dice: os ruego por las misericordias de Dios que se presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo delante de Dios, y no se amolden a las corrientes de este mundo. No pierdas tu identidad, mantén tu credencial como cristiano, como hijo de Dios, como siervo de Dios, a la vista de tus ojos. Y ahí estaba David en el Salmo, como él dice: alma mía, bendice a Jehová, bendice al Señor, y no olvides quién eres. No olvides que eres un bendecido de Dios, no olvides ninguno de sus beneficios. Es que la tendencia nuestra es a olvidamos nuestra identidad, y entonces no adoramos al Señor. Y cuando no adoramos al Señor, estamos en riesgo de entrar en bancarrota espiritual, en bancarrota moral, y pervertimos el escenario maravilloso que el Señor ha venido construyendo en tu familia, en el seno de tu hogar. Tercer pecado que observamos aquí es creer que las bendiciones de Dios son para nuestra gloria, cuando todo, dice Romanos capítulo 11 versículo 36, que todo lo que existe, todo es por Él, ha sido creado por Él, es de Él y es para la gloria de Él. Tus hijos, tu vida, tu esposo, tu esposa, todo lo que hay a tu alrededor, tus pertenencias son de Dios, han sido creadas por Dios
y son para la gloria de Dios, no para nuestra vanidad. Con esto no pretendo entrar en tiempos de cosecha y pacte, no, ese no es nuestro estilo, por favor. No voy a aprovecharme de esto. Entonces, tengamos presente, entonces ahí tenemos 3 problemas que se estaban viviendo allí y que nosotros podemos mirar cómo es una realidad en nuestro contexto hoy. Es así como Ana se convierte en un ejemplo para todas las mujeres y para los siervos de Dios, de ser discípulos de íntima comunión con Dios. Esta es una mujer, una discípula, esa es parte de nuestra visión de la iglesia, ser discípulos de íntima comunión con Dios, que descansamos en la suficiencia de sus promesas, de la escritura, de su palabra. Aquí estaba Ana, intimidando con Dios, buscando la presencia de Dios, independiente de que allí estuviera su esposo, que estuvieran los hijos y las hijas de su esposo, la esposa, la rival de ella, el sacerdote, etcétera, etcétera. A ella no le importó quién había, ella buscó la presencia del Señor para humillar su corazón delante de Él. Entonces se convierte en un ejemplo para todo el pueblo de Dios, como dice segunda de Timoteo 3, 16, 17, como toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir e instruir, a fin de que el pueblo de Dios, el hombre, la mujer, el niño, los matrimonios de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra. Ana se convierte entonces en un modelo para nosotros entender que buscando la presencia de Dios y descansando en sus promesas, en las sagradas escrituras, en la suficiencia de su palabra, nosotros vamos a poder salir adelante, ¿no? Entonces debemos afirmarnos, también es un modelo de cómo afirmar nuestra identidad en Dios. Yo no sé cuánto tiempo, cuántos años llevarás tú de no buscar la presencia del Señor, el santuario de Dios, de no acercarte a Él, pero hay una oportunidad. Ana se convierte en modelo para nosotros como cristianos, entender, somos siervos de Dios, así estés pasando tribulaciones, angustias, así estés en espera de que Dios te dé una bendición, tú eres un siervo de Dios, no debes olvidarlo. Ana no lo olvidó, ella vino al Señor y tú eres un siervo del Señor. Recoge lo que el Señor te ha dado, no entierres tus dones, no seas como el siervo malo y negligente. Recoge tus dones y ponlos al servicio del Señor para la gloria de Dios, no para tu gloria, no para tu vanidad. Mira el Señor que te ha dado y mira cómo lo administras. ¿Educas a tus hijos en el temor del Señor? ¿Educas tu propio corazón? ¿Te enseñas a ti mismo? ¿A ti misma? Pues necesitamos hacerlo. Ana lo estaba haciendo. Entonces Ana se convierte en un modelo en diferentes dinámicas de sierva, y es particular porque Ana fue modelo, pero ¿sabe qué dijo Jesús en Marcos 10:45? Ni siquiera el Hijo del Hombre ha venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Para qué está tu vida en esta tierra? Ana entendió que la nación necesitaba un líder y que no había madres en ese momento que anhelaran como ella. Ella necesitaba darle un líder a la nación que llevara al pueblo a temer a Dios nuevamente. No estaba pidiendo para sus apetitos, para sus deseos y fantasías. Ella estaba pidiendo porque la nación necesitaba. Algunos de ustedes tal vez tengan miedo de tener hijos, pero sabe, las nuevas generaciones, cada vez que discípulos de íntima comunión con Dios entienden la dinámica y la responsabilidad de hacer discípulos para Dios, entenderemos que cada hijo que el Señor nos regala va a ser una oportunidad de usted hacer un discípulo para el reino de los cielos, como Ana quería un hijo para hacerlo discípulo de íntima comunión con Dios, que viviera para la gloria de Dios. Y así fue el profeta Samuel, el hijo de Ana. Fue un hombre que fue conocido de norte a sur por todo el reino de Israel, un hombre famoso, un gran sacerdote, un gran profeta, un hombre juez en el pueblo. Ese fue el líder que Dios le regaló. Y ahí tenemos entonces a Ana. Concédeme un hijo varón que sea para la gloria tuya. Ella está interesada en el reino de Dios y no en el reino de los hombres. Su angustia viene de ver entonces como los hijos de su esposo no están siendo consagrados. Su madre no los usa para el pecado en vez de instruirlos en el temor de Dios, en vez de ser modelo para ellos. No deja. Y parece que el papá simplemente hace lo que le corresponde después de su trabajo, es llevarlos cada año al lugar de adoración. Los convoca y promueve la adoración, sí, pero recuerden que según Proverbios, la mujer hace un papel importante. Madre, tú eres responsable de sembrar la semilla del evangelio en el corazón de tus hijos. Tú eres la que más tiempo pasas con tus hijos. Los papás, la mayor parte del tiempo estamos por fuera. Entonces es la mamá la que hace ese trabajo. Y ese fue el trabajo que esta mujer hizo en Samuelito, ¿no? Samuelito, este hombre fue formado por Ana durante sus primeros 3 años a buscar la presencia de Dios. Es que el sacerdote Elí no estaba cumpliendo eso con sus hijos, pero Ana también estaba entonces atormentada de ver cómo el ejercicio sacerdotal estaba tirado por el piso.
Entonces dame un hijo que pueda ser un sacerdote para ti, conforme al diseño tuyo y no conforme al diseño del sacerdocio de los hombres. Elí y sus hijos Ofni y Fines estaban cometiendo todo tipo de pecados, estaban tratando con irreverencia las ofrendas que el pueblo traía al Señor, y aparte de eso estaban teniendo relaciones, estaban cometiendo promiscuidad aún con las mujeres del templo. Es impresionante la maldad en que se vivía. Entonces Ana estaba angustiada en su corazón de ver la degradación en que estaba viviendo en el momento todo el pueblo de Israel. Así que ella está pidiendo un hijo para dedicarlo todos los días de su vida. Por eso, aún después de haber orado, es interesante como el versículo 18 nos dice, mira el versículo 18 que nos dice el texto acá, dice, vete en paz, le contestó Elí, avergonzado después de que ella le dijo, yo no soy pecadora, yo no vengo borracha, yo no estoy bebiendo, estaba aquí rindiendo mi corazón desconsolado en la presencia del Señor. Y entonces él le dice, vete en paz. Y ella dice, verso 18, gracias, ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Se pone al servicio también de ella, ¿no? Del templo, perdón, ella. Con esto Ana se despidió y se fue a comer. ¿Qué se fue a qué? ¿Qué había perdido? De acuerdo a los planes del enemigo, las ganas de comer del ofrecido en adoración al Señor. Ahora ya recobró su apetito, ahora va a comer y mire que sigue diciendo, y cambió su semblante. Es interesante que cuando tú reconoces tu identidad y reconoces la soberanía del Señor y tú buscas la presencia del Señor en intimidad, tú también vas a descansar. Ya le dije a Dios, Él es el Todopoderoso, ya dependo de Él. Él verá, entonces ya cambió su semblante, ya se fue a comer, ya voy a adorar nuevamente, ya nada me va a impedir. Es importante tener presente eso y con esto entonces pasamos al tercer punto. Ella se amolda al diseño de Dios. El versículo 19, Ana adora al Señor. Mire cómo dice el versículo 19, al día siguiente madrugaron. ¿Y después de qué? De adorar al Señor volvieron a su casa. Entonces Ana es modelo de una madre que se amolda al diseño de Dios, madre por fe, adorando al Señor como familia en el templo. Luego adora al Señor en su oficio o rol de esposa, no perdiendo la perspectiva pasional que hay dentro del marco marital. Dice el versículo que al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcana se unió a su esposa Ana. ¿Se dan cuenta? Ella no pierde la perspectiva, no como aquellas mujeres que se consagran, se santifican demasiado y ya viene el esposo para ser atendido y tener su relación sexual con ella. Y ella un momentico, no toque la ungida de Jehová, porque parece ser que le es pecaminoso eso. Ella no ha perdido la perspectiva de adoración dentro de su relación marital. Entonces adora al Señor como familia en el templo, lo hace como esposa sin perder la perspectiva pasional que Dios ha dado al matrimonio. Ana adora al Señor avivando su palabra, por dura que fuera la demanda, estaba para el pueblo y el pueblo había perdido, se había olvidado. Éxodo capítulo 13 versículo 11, si quieren ir conmigo o si quieres yo se lo leo para avanzar, dice, y cuando el Señor te lleve a la tierra del cananeo, como te juró a ti y a tus padres, y te la dé, dedicarás al Señor todo primer nacido de tu matriz. Era una demanda del Señor que todo primogénito fuera consagrado al Señor, pero el pueblo había perdido eso. Y tal vez parece ridículo, ¿no? Pero Ana fue una madre por fe y una madre ejemplar. ¿Qué manera la de esta mujer amar a Dios? Ella adoró de acuerdo con el diseño de Dios y no como lo hacen los hombres. ¿Pero por qué adoró así? Porque ella conocía la fidelidad de Dios, como nos lo dice el Salmo 71 versículo 22. Por la fidelidad de Dios es que David salió a adorar. Y entonces tenemos allí, Ana dio vida al mandamiento, preparó su corazón con gozo y gratitud, organizó todo para el sacrificio de adoración. Mira el versículo 24, cuando dejó de amamantarlo, Ana salió con el niño a pesar de ser tan pequeño y lo llevó a la casa del Señor en Silo. También llevó un becerro de 3 años, un carnerito, una medida de harina y un odre de vino. Luego sacrificaron el becerro y presentaron el niño a Elí. Y mire cómo dice los versículos 26. Ana le dijo a Elí, el sacerdote, mi señor, tan cierto como que usted vive, le juro que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor. Y ella le puso Samuel porque Samuel quiere decir pedido al Señor o el Señor oyó.
Entonces ella le puso ese nombre y le dice: Él me lo concedió, el Señor me lo dio. Ahora yo por mi parte, versículo 28, se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a Él. Yo no sé usted para qué quiera tener hijos, o los que los tienen, ¿para qué los tienes? ¿Qué quieres hacer de él? Está bien que queramos tener grandes profesionales en nuestros hogares que aporten al desarrollo del país, pero sabes, piensa en el reino de Dios, no pensemos más egocéntricamente. Como cristianos, dediquemos nuestros hijos al Señor y promovamos el temor de Dios en nuestras familias, de tal manera que nuestros hijos sean hijos adoradores para el Señor. Ana entonces descubrió y ejemplificó lo que es en verdad una relación personal, real, vibrante y transformadora con su Creador. En el capítulo 2, les invito para que luego en casa lo lean más detenidamente, habla cómo esta mujer se regocijó. Solamente voy a citar 2 versículos del capítulo 2. Dice que cuando Ana entonces entregó al niño, Elí se postró allí delante del Señor, se postró tal vez avergonzado, pero agradecido, porque Elí, en medio de la decadencia sacerdotal, también sabía que se necesitaba un nuevo líder, un nuevo hombre. Y allí entonces él se postra delante del Señor, y el capítulo 2 versículo 1 dice: Ana elevó esta oración y comienza: mi corazón se alegra en el Señor, en él radica mi poder, puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Nadie es santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios, no hay nadie como él. Y termina el versículo 10: el Señor destrozará a sus enemigos, desde el cielo lanzará truenos contra ellos. El Señor juzgará a los confines de la tierra, él fortalecerá a su rey y enaltecerá el poder de su ungido. Elcana, versículo 11, volvió a su casa en Ramá, pero el niño se quedó para servir al Señor bajo el cuidado del sacerdote de Elí. A partir de entonces Samuelito se quedó sirviendo al Señor en el templo allí en Silo. Fue dedicado al Señor. Tal vez parezca ridículo, pero sabes, no hay otra cosa más grande que una madre pueda hacer por su nación y por su propia familia que dedicar sus hijos al Señor, pensar en el reino del Señor, querer tener hijos para la gloria del Señor y prepararlos para el reino de Dios. Nuestra visión reza 3 cosas: discípulos de íntima comunión con Dios, que descansamos en la suficiencia de las Escrituras y en obediencia a Mateo 28:19 formamos discípulos para el reino de los cielos. Ojalá las mamás, entendiendo esto, dediquen sus hijos, sus hijas, no las dediquen a la vanidad de este mundo, a las pasarelas de modelaje, dedíquenlas al Señor. Sí hay que desarrollar y prepararse profesionalmente, claro que sí, pero sabes, desde tu profesión tú puedes glorificar a Dios y saber que estudias para la gloria de Dios, y Dios va a bendecir tu vida y va a bendecir tu familia. Ana entonces no pidió hijo para ella, no para la satisfacción humana. Ella no pretendía vivir fantasías, sino que ella quería ver el reino de Dios, el reino de Israel en una mejor manera. Y en alguna forma, Ana, en una mínima medida, Ana representa con antelación, ¿sabes a quién? A Jesús en Getsemaní, buscando la presencia del Padre, con una angustia profunda que hasta le dijo a Juan, a Jacobo y a Andrés que se sentía morir. Y a Pedro, sí, a Juan, Jacobo y Pedro, perdón, estoy angustiado hasta la muerte, me siento morir. Así estaba Ana, desconsolada, buscando la presencia del Señor. Jesús en Getsemaní, dice el autor de Hebreos, que clamó ante la presencia de aquel que podría librarlo de la muerte. Ana clamó ante aquel que podría librarla de su angustia y librar al pueblo de Israel de la situación en que vivían. Pero también se percibe en esta mujer una idea de lo que haría Dios Padre al entregar a su único hijo Jesús a un mundo pervertido, lleno de maldad, para que viniera a traer perdón, reconciliación y salvación. Así como Ana entregó a su hijo para la gloria de Dios, el Padre entrega a su hijo para traernos salvación y vida eterna. Y hoy usted y yo podemos contar gloria y victoria porque el Padre hizo esta maravillosa gracia y manifestación de amor, como lo cantábamos ahora.
Aunque Ana se vio sometida a un matrimonio con prácticas contrarias al diseño de Dios y esto le produjo grandes torturas, depresiones y sufrimiento inconsolable, ella de manera piadosa enfrentó cada angustia, enfrentó cada dolor por medio de la fe y la adoración y por la adoración en familia. Por eso, aunque Penina usó sus hijos para su propia vanidad y presunción, arremetiendo contra Ana y humillándola, Ana en cambio dedicó a su hijo para la gloria de Dios y para el beneficio de su pueblo Israel. Así como Ana, todos nosotros estamos en tiempos de decadencia moral. La fe en el Señor poco interesa a las culturas y filosofías del hombre contemporáneo. Por eso tenemos matrimonios contrarios al diseño de Dios. Hay corrupción, injusticia social, desangramiento de las finanzas de la nación por el abuso de los políticos, producción y tráfico de estupefacientes. Tenemos crímenes, abusos de menores, abusos de la autoridad, manifestaciones afectadas por actos vandálicos, violación a los derechos humanos, feminicidios, abortos, desprecio y rechazos y mucho más. Y la población más vulnerable es dejada en el olvido. ¿Por qué? Porque no pensamos de acuerdo al diseño de Dios y necesitamos hacerlo, recobrar nuestra perspectiva. Independiente, hermanos, hermanas, niños, si eres un hombre, mujer, casado o soltero, esposa sin hijos, padre o madre, quien quiera que seas, como Penina y Elcana, todos hemos pecado de una y otra manera y necesitamos arrepentirnos delante del Señor con humildad. No importa si te han rechazado, si te han tenido en poco o eres objeto de burla y menosprecio, recuerda que el Salmo 91 es una promesa del Señor para todos aquellos que se acercan a Dios. Ana se acercó a Dios, Jesús se acercó al Padre. ¿Acaso no deberíamos nosotros hacer lo mismo? Recuerda, el Salmo 91 es una serie de promesas fascinantes y brillantes para todo aquel que hace del Señor su morada, su lugar de habitación. Aquel que se cobija bajo la sombra del Omnipotente, entonces va a recibir una cantidad de bendiciones. Y eso fue lo que Ana hizo, ir a la sombra del Omnipotente. Ella buscó a Dios, la presencia de Dios, como su lugar de hábitat para adorar. Y ella encontró las bendiciones y fue librada del lazo del cazador. Eso hizo Ana. Así yo te invito entonces a que en casa leas el capítulo 2 de Ana, de Primera de Samuel, y juntos adoremos al Señor desde nuestras casas también. Y así te darás cuenta cómo ella se regocija. Esta mujer encontró la máxima expresión de alegría y gozo en momentos de adoración. Como Ana se acercó al lugar más próximo, más cercano de la presencia del Señor, como Jesús lo hizo en Getsemaní, yo te invito, vengamos nosotros hoy. Quiero llamar al grupo de adoración para que vengamos y vamos nosotros también a la presencia de Jesús. Acerquémonos a la cruz con un corazón como el de aquella madre. Por fe, acerquémonos a Cristo el Señor. Madres e hijos, esposos y todos los que estamos acá, pongamos en Cristo nuestra esperanza, rindamos nuestro corazón, nuestro intelecto, todo de nosotros delante de su presencia y adorémoslo con todo nuestro ser, porque Él tiene cuidado de nosotros. Yo quiero invitar también, si alguna persona está acá y no es creyente, no tiene una relación personal con Cristo y hasta el día de hoy pensaría que si se muriera estaría perdido, yo quiero invitarte, rinde también tu corazón a Jesús hoy, que así como Ana se encontraba desdichada, tú podrías estar perdido y seguramente si te mueres vas a ser juzgado en el juicio eterno por Dios y luego mandado a un lugar de lloro y de crujir de dientes. Pero sabes, si hoy es tu día, el día de que vengas a Jesús con un corazón rendido, venga y postrémonos delante del Señor y digamos al Señor: Señor Jesús, aquí está mi vida entera. Tal vez como Elcana he obrado adúlteramente, o como Penina, presuntuosamente, con soberbia y altivez de corazón, y no he hecho más que hacer daño a los demás, y por eso tal vez no encuentro una dicha completa, mi Señor. Yo quiero pedirte que con base en que soy un pecador y reconozco mi maldad delante de ti hoy, no me mires conforme a la multitud de mis iniquidades, sino conforme a la abundante misericordia y gracia que hay en ti, Señor. Ten misericordia de mí, perdona mis pecados, límpiame de toda mi maldad y por favor hazme un hijo tuyo, Jesús. Hazme tu hijo para que no viva una vida para mí sino para ti, para que no use las bendiciones que tú me has dado para mi vanidad y para la maldad,
para humillar a otros como lo hizo Penina, no, Señor, sino que como Ana, todas las bendiciones que tú me has dado, yo pueda usarlas para tu gloria, Señor. Hazme tu hijo para siempre, te lo ruego. Señor, y como iglesia, yo quiero clamarte, ten misericordia de nosotros, porque aún conociéndote, hemos olvidado nuestra identidad. Muchas veces, Señor, en vez de actuar con misericordia y compasión, nos igualamos con los demás, nos ofendemos, nos maltratamos, nos hacemos daño y causamos daño a nuestros hijos, usándolos de mala forma o dándoles mal testimonio. Por favor, ten misericordia de nosotros y perdónanos. Y enséñanos, Dios, a venir a ti como Ana, a buscar tu presencia permanentemente y a saber que nuestro consuelo, nuestra fortaleza y nuestra esperanza está solamente en ti, Señor. Que no se trata de llenarnos de angustia si ya oramos y descansamos en tu soberanía, sino se trata de eso, de gozarnos, cambiar nuestro semblante y de saber de que tú estás cuidando de nosotros, que hacemos de ti nuestra morada, nuestro lugar de adoración eres tú, Señor Jesús. Y por eso hoy venimos delante de ti a decirte, Señor, sabes, queremos recobrar nuestra identidad, queremos recobrar la perspectiva de adoración y queremos decirte que nuestra esperanza no está en un hijo, mi esperanza no está en mi esposa ni en mi esposo, mi esperanza no está en los bienes materiales que tenga, mi esperanza es una esperanza viva, es una esperanza que permanece para siempre, porque mi esperanza está puesta en ti, Señor Jesús. Tú eres nuestra esperanza, tú eres la esperanza de las madres atribuladas, de las madres desconsoladas, tú eres la esperanza de los padres que están confundidos, de todos nosotros como pecadores. Tú eres la esperanza de nuestros niños, de las relaciones de noviazgo. Tú eres la esperanza para los nuevos matrimonios. Tú eres la esperanza de los matrimonios hoy. Y sabes, al ver a bebés de brazos, Señor, entiendo que la esperanza de ellos eres tú, Señor Jesús. Enséñanos como padres y madres a seguir siendo cristianos al diseño tuyo. Que las madres hoy salgan de aquí deseosas de ser madres al diseño tuyo y no al diseño de nosotros. Yo te lo ruego así para tu gloria.